3, 2, 1. Muy buenas y bienvenidos a Ecos Estoicos. Soy Pedro Ibar y hoy tengo el placer de estar con un gran referente, no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito deportivo, ya que contamos con Albert Nagel, cofundador de CrossFit G2, fundador de G2 Coaching y conferencista de los CrossFit Games en habla hispana, y además de ello, una de las personas más en formas de España. Así que un placer tenerte aquí, Albert. Es todo un honor, tío. Muchas gracias, Pedro. Me honras con la introducción. Pero sí, gracias. Para mí es un placer, la verdad, que esté aquí contando o que contéis conmigo en referencia a todos los temas que tocáis en Ecos Estoicos. Ah, nada más que agradecido, tío. Bueno, pues la gratitud es mutua. Decirte que para mí eres una de las personas más disciplinadas que conozco y con la mente más asentada, y que seguramente no se te conozca tanto por esa faceta tan, tan calada que tienes de persona humilde, de estar en lo tuyo y no querer sacar más de ahí. Así que me alegra mucho haberte sacado de la cueva. Y preguntarte, Albert, ¿qué autores has escogido de cara a desarrollar esto? Pues muy a mi sorpresa, he podido escoger entre tres, o sea, nombres grandísimos que espero poder hacerles justicia con lo que comentemos hoy. Pero vamos a empezar con Marco Aurelio, y después nos pasamos a dos personajes más recientes que son Donald Robertson y Nassim Taleb, que todo un honor poder hablar de ellos y de sus pensamientos y citas. Pues lo mismo te digo, es un honor de hablar de estas personas que, por suerte, algunos de ellos todavía nos acompañan. ¿Qué decir del emperador? Seguramente muchas personas sepan que no nació con derecho al trono y que fue el emperador Adriano el que le dijo a su padrastro, con la condición de adoptarle, que sería también emperador, hablando de Antonino Pío. Y Marco fue educado desde su juventud en todo tipo en todo tipo de disciplinas, tanto físicas, porque sabemos que practicaba todo tipo de deportes, entre ellos deportes de pelota, como tú, Albert, también, y deportes de lucha. Y además fue educado no solo en filosofía, sino también en retórica, porque desde muy joven se preparó para ser cónsul, aunque finalmente acabó como emperador. Pero no estamos aquí para hablar de su biografía, sino para analizar las frases que hemos escogido entre Albert y yo. Así que, Albert, ¿qué frases has escogido? Pues empezamos con la primera, algo que, claro, lo reflejo en mi día a día, ¿no? Y es ese que dice: preocúpase de su propio cuerpo con mesura, no como si tuviera apego a la vida, sin llegar al maquillaje, pero tampoco desde luego el abandono, de forma que su propia diligencia precisaba poquísimo de la medicina, de sus medicamentos o ungüentos de uso interno o externo. Ceder. Am, es una frase, una cita que me gusta mucho porque soy, obviamente, al ser atleta, a ser entrenador y estar ligado al mundo fitness, lo que es la conexión entre nuestro cuerpo y lo que significa para nosotros en la vida, ¿no? Como Marco bien entendía, hay que entrenarse, tanto mentalmente como físicamente. Y en esta frase en sí, pues lo que te dice es ser lo fuerte dentro de lo que tú puedes naturalmente, ¿no? Y practica y refuerza todo lo que puedes hacer con tu cuerpo, pero sin llegar a lo que es eso más frívolo, ¿no? Lo que es una apariencia precisamente, como lo que dice el maquillaje, pero sobre todo para mantenerte saludable, para no necesitar de la medicina. Eso creo que es algo muy, muy importante y que cada vez, todos los días, obviamente, yo intento transmitir estos valores a la gente con la que yo trabajo y lo que yo entreno. Y,
Y creo que es algo que quizás en la sociedad ahora mismo somos cada vez más conscientes, pero que todavía necesitamos un apoyo, o sea, cada vez más recurrente de que decir de que la forma en la que tú trabajas y la forma en la que tú te entrenas a tu cuerpo va a hacer que no necesites tanto de estas cosas externas como la medicina, y no depender de ellos. Totalmente. Quisiera añadir que este tipo de mensajes no vienen solo de esas meditaciones que tenía Marco Aurelio hacia sí mismo. Y hay que decir que también Marco Aurelio vivió en una época, al igual que nosotros hemos vivido, de pandemia mundial. En esos momentos estuvo la plaga antonina, que duró 14 años y acabó con la vida de millones de personas. Se apilaban los cadáveres en las calles. Y Marco Aurelio tuvo la fortuna, evidentemente, de contar con Galeno, que era por entonces uno de los médicos más potentes de la época, de la disciplina hipocrática, y ya por entonces le decía de la falta de necesidad de tomar medicamentos, sino que el medicamento fuera, digamos, la última opción. Para ello se preparara tanto física como mentalmente. Y es un poco pues, lo que tú, Albert, haces, que al final no solo te dedicas al entrenamiento, a la mejora física, sino a la preparación para precisamente no lesionarte, ¿no? Es un poco lo que rompe lo que hemos visto durante muchos años, personas que entrenaban simplemente para mostrar un físico, y tú realmente lo que haces es justo un aspecto mucho más interior, más de salud. Sí, exacto. Para la gente que no lo conoce, lo que hago es basarme todo en la calidad de movimiento que tiene una persona e intentar pues, mejorarlo si hace falta o reforzarlo si lo hace medianamente bien. ¿Y por qué? Pues porque la calidad de tu movimiento, en este caso, es lo que va a hacer que tú perdures en el tiempo en actividad física. Es un poco, suena un poco vasto, pero uno de mis objetivos personales que le he dicho y comunico muy a menudo es que quiero llegar a los 80, 90 años pudiendo limpiarme mi propio culo. Y parece algo, ya te digo, un poco vasto, pero si habéis tenido algún familiar o donde no ha podido hacer eso, te das cuenta de lo importante que puede ser algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, aunque nos gusta entrenar y nos gusta exprimirnos, nunca a lo que es sacrificando la capacidad de moverte bien durante mucho tiempo. Y precisamente eso, de también no necesitar la ayuda externa de medicinas o cualquier otro tipo de ayuda de ese tipo. Primero premiando lo que es cómo te mueves y la capacidad de moverte. Pues desde luego que lo haces. Albert, ¿con qué cita te gustaría continuar de Marco Aurelio? Pues también uno que me gusta muchísimo es no gastes más tiempo. Perdón, que me ha perdido. ¿No gastes más tiempo? Sí, perdona, que lo he perdido aquí ahora. Tranquilo. Lo siento, que me he Ah, perdido totalmente. Perdón, vale. No gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y esa frase, la razón por la que me gusta tanto es que estamos en un mundo lleno de tanta información, de tantas citas, ¿no? De tanta filosofía o de tantas influencias que nos pueden llegar, que quizás pensamos demasiado en vez de actuar, ¿no? Y muchas veces creo que hay una guía interna dentro de cada persona que si algo siente bien y sientes que debes hacerlo, sería mejor hacerlo y no pensártelo demasiado. Y creo que eso es lo que nos transmite aquí Marco de una forma muy sencilla, pero quizás más difícil implementar en la vida.
Me encanta y quiero ponerte un ejemplo. Hace poco me escribió pues, un muchacho, un chaval joven por redes sociales y me dijo, oye Pedro, mira, es que estoy saliendo con una chica, llevo saliendo con ella un año, tal. Lo que pasa es que me gusta otra chica. Y realmente yo me podía poner a filosofar con él y lo que le dije realmente es, ¿tú qué crees que debes hacer? Dice, no, 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 es que no lo sé. A ver, vamos a ver. ¿Tú qué crees que debes hacer? Pero a ver, es que no lo sé. A ver, te lo voy a decir una última vez y si no, pues no me hagas perder el tiempo. ¿Qué crees que debes hacer? Dice, pues decírselo. Anda, mira, si lo sabes. Digo, y al final a veces hay tanta retórica, tío, tantas veces tanto miedo, tanta falta de coraje, al final, como dirían los estoicos, Sí. que todos sabemos cómo debemos hacer las cosas. Lo que pasa que es más fácil pues caer en la retórica, caer en los mensajitos, caer en el... Y todos sabemos lo que es. Y sí, o sí, es eso. Una cosa que añadiría yo personalmente a esto, que no sé de dónde lo escuché, pero es una cosa que me ha guiado mucho, es si algo se te plantea delante, una decisión o algo, una opción, o tienes que elegir, si no es un sí rotundo, o sea, es decir, si no es un sí a primeras, normalmente es un no. O sea, si es algo que de primeras no te hace decir que sí, normalmente es que te estás intentando justificar ese sí, ¿no? Entonces, también es una cosa que intento, obviamente, tener referencia y pensar sobre mis actos, pero muchas veces la guía interna tiene mucha razón. Me resuena mucho lo que dices y es algo con lo que meditaré más adelante. O seguiré meditando sobre ello porque al final creo que todos tenemos esos mensajes y a veces no nos hacemos caso cuando sabemos que debemos hacer caso a esos sís, perdón, a esos nos cuando realmente queremos pensar que son sís. Y te voy a poner un ejemplo. Okay. Cada vez que alguien nos dice no, todo el mundo, o sea, solemos como pensar, ¿cómo que no? Reaccionamos como, ¿cómo que no? Y justo lo que estás diciendo, y es porque nos rompe el sesgo de confirmación. Pero si realmente tenemos dudas, es que es porque estamos muy cerca de ese no, más que Claro, del sí. claro, claro. Sí, exacto. Albert, voy a continuar yo porque es que me pongo a hablar nos podemos hablar de Marco Aurelio y podríamos hacer uno solo de él, porque es Total, una persona totalmente. que es de locos. Y he traído una cita y es, todo lo que ocurre, ocurre con una razón. Lo descubrirás si fijamente lo observares. No digo solo que todo viene en fuerza de las consecuencias, pero también con relación a la justicia, y como si alguien distribuyera a cada cual las recompensas según su merecido. Sigue, pues, observando cómo has empezado, y todo cuanto hicieres, hazlo con la intención de ser un hombre de bien, según la idea específica que suele formarse del hombre recto. Practica esta regla en todas tus acciones. Cualquier persona que haya escuchado esto, y seguramente que se podría leer muchísimo mejor con un tono más regio, podrá perderse entre tanta palabra, pero si ya lo has leído con frecuencia y le has dado una vuelta, como es mi caso, te lo quiero traer de la siguiente manera. Los estoicos, desde Zenón, que le siguió Cleantes, Crisipo, Aristipo, no voy a poner ahora a hablar de todos ellos, hablaban de que todo está siguiendo las leyes de la naturaleza. Todo está siguiendo las leyes de la naturaleza. ¿Qué significa que todo sigue las leyes de la naturaleza? Pues básicamente es que todo está bien. Todo está bien. Y también es un tema que más tarde desarrolló Nietzsche con el amor fati. O sea, todo está bien. O sea, tanto lo que crees que no está bien, también está bien, porque está siguiendo la ley de la naturaleza. Y ya dices, ya, pero es que ese hombre ha matado a una persona injustamente. No, no vamos a entrar en lo que es justo y lo que no es injusto. Ese hombre está siguiendo las leyes de la naturaleza. Por tanto, está bien. Y dirás, ya, pero es malo. Y los estoicos hablaban de no añadir un juicio de valor.
Esto es un poco complejo, por eso quiero dar un matiz. Y es, si alguien ha matado a alguien, no significa que esa persona esté sana de la cabeza o que comprenda el mundo como tú lo comprendes, porque tú sigues tu naturaleza y tienes una naturaleza distinta a la suya, aunque la esencia sea la misma. Por eso no puedes juzgar a una persona y juzgar que lo que está haciendo esté bien o mal, porque no es que está haciendo bien o mal, simplemente está siguiendo la ley de la naturaleza y esto debería ser lo suficientemente nítido para saber que lo que está sucediendo como debe ser. Es algo complejo y por eso los estoicos, para darles sencillez, decían que no hacía falta hacer juicio de valor. ¿Qué significa hacer juicio de valor? Séneca, o no sé si era Séneca o Epícteto, ponían el ejemplo de si tu barco naufragia, no digas, pobre de mí, lo he perdido todo, qué mal estoy, soy un desgraciado. Simplemente di, mi barco ha naufragado. No añadas un juicio de valor y no serás dañado por él. Y bueno, esta es un poco la idea que quería transmitir, porque creo que si una persona como Marco, que en sus momentos de más debilidad, que vamos a poner un poquito de contexto para las personas que no lo conozcan, Marco Aurelio, aparte de sufrir la peste que hemos comentado antes, sufrió sublevaciones internas, sublevaciones políticas, traiciones de amigos, traiciones, incluso se habla de su mujer. No solo eso, la pérdida de sus hijos y además, al final de su vida, una enfermedad mortal. Estamos hablando de que es una persona que, viviendo todo eso, decía que lo que ocurría estaba bien, porque estaba ocurriendo con la ley de la naturaleza. ¿De verdad tú te vas a poner a pensar que tú no estás bien? Precisamente te estás negando seguir tú las leyes de la naturaleza y eso precisamente es lo que te incomoda y lo que te hace infeliz. Una vez que seas capaz de aceptar eso, seguirás adelante. Increíble. Sí, sí, es una de las, digamos, temas recurrentes, ¿no? Dentro de los estoicos en cuanto a cómo atas una emoción o un valor a una sucesión de eventos, ¿no? Lo único que añadiría en este caso, Pedro, que has dicho todo muy bien, en mi mundo, que es el de entrenamiento y de fitness y de demás, solemos atar esa misma tipo de emoción a un resultado, a un tipo de fin. Y muchas veces los resultados no son frutos del día a día, o sea, perdón, que son frutos del día a día y de que lo que pasa en un día, si tú estás mal, si no te sientes bien y no ha salido lo que tú quisieras que saliera, no significa que has fracasado, porque digamos que es la acumulación del trabajo y la acumulación de días tras días lo que llega y cuando menos te los esperas es cuando salen las cosas, ¿no? Porque tú simplemente estás trabajando. Entonces, no hay que sentir eh, mal o justo o ni siquiera bien a un resultado, porque todo es dependiente de lo que ha sucedido ese día. Y que si trabajamos sobre esos pensamientos de esa forma, llegaremos a los objetivos sin haber sufrido más de la cuenta. Precisamente lo que estás comentando creo que tiene mucho valor viniendo de ti, porque normalmente los deportistas han sido educados con la creencia de que lo importante siempre es ganar. Mm. Y yo no voy a decir que lo importante es participar. Creo que lo importante es dar tu 100%. Exacto. Sí, y lo que es seguir el proceso. Y creo que seguir el proceso es aplicarte en tu máxima medida y capacidad todos los días, que para mí es algo o sea, que se puede relacionar directamente con la ley de naturaleza. Si tú estás viviendo tu vida en acorde con lo que te parece que es lo que debe de pasar, ¿no? Entonces llegas a ese final igual. Y si tú estás entrenando de la forma que tú crees que deberías de entrenar y con las propias guías, pues entonces va a llegar lo que tiene que llegar. Nada que añadir. Albert, ¿con qué cita te gustaría cerrar a Marco Aurelio?
Es muy sencillo la última cita que he escogido, pero creo que también es muy importante y es: acuérdate, para ser feliz basta con muy poco. Y esto me parece que tiene especial sentido viniendo de un emperador que básicamente, como has comentado, ha sufrido muchos obstáculos, pandemias, pestes, traiciones y demás, pero también obviamente es un emperador que podía tener de todo, o tenía de todo, todos los lujos, todas las opciones, por así decir, y que eso venga de él. Creo que es importante tener ese contexto, porque nosotros mismos nos quejamos, yo me incluyo, y creo que cualquier persona que pudiera estar acudiendo a este contenido, seguramente tenemos mucho más de lo que necesitamos, y eso a veces nos escapa del día a día, y tenerlo presente lo máximo posible también es una parte que, como emperador, creo que él mismo lo escribía para recordárselo, porque es muy fácil dejarte ir o dejarte llevar, por así decir, con lo que sucede en la sociedad, los entornos, los amigos, la familia, y recordarte o acordarte de que con comida, techo y poco más podemos seguir adelante. Total. Y es que justo voy a repetir lo que acabas de decir. Marco Aurelio era emperador y lo tenía todo. Y él precisamente, que no era una persona que hubiera nacido para ser emperador, leía la vida de otros emperadores, leía la vida de Nerón, leía la vida de, de Tiberio, leía la vida de Calígula. Y viendo la vida de esas personas, se dio cuenta de que él no quería vivir de esa manera. Él no quería dejarse llevar por el placer. Y hay personas que no lo saben, pero Marco Aurelio tenía un hermanastro, Lucio Vero, que gobernó con él gran parte de, de su imperio. Y esa persona se dejaba llevar por el placer, se dejaba dejar por el hedonismo y, y no era más feliz que Marco, porque sí podemos ver que puntualmente creemos que el placer proporciona más felicidad. Ok, podemos entender que el placer proporciona más placer. Lo que las personas no entienden es que ese placer tiene un precio a pagar, tiene unas consecuencias. Voy a poner ejemplos que todo el mundo conoce y es, claro que hay placer en una, una infidelidad, hay placer en una infidelidad, Ujú. pero el precio a pagar nunca va a compensar. Claro que hay placer en, en recibir un dinero estafando a alguien, porque recibes un dinero, pero el precio a pagar es estafar a alguien. Claro que hay placer alcanzando, mejor no teniendo un entrenamiento duro o comiendo siempre lo que tú quieres o casi siempre, pero el precio a pagar es pues no tener el físico o la salud que tú quisieras, ¿no? Y, y al final el estoicismo habla de simplificar y de ser más sencillo, porque te das cuenta de que no necesitas mucho, lo que necesitas simplemente es dar lo mejor de ti. No necesitas mucho, lo que simplemente lo que necesitas está dentro de ti. Por eso vemos personas que están en silla de ruedas, que son igual de felices o más que personas a las que les ha tocado la lotería, porque la felicidad está dentro de nosotros, está en nuestra esencia. Totalmente. Y incluso lo que podría añadir a eso es que muchas veces nuestra esencia se nos escapa por tener demasiado, ¿no? Como que yo creo que todo el mundo ha vivido alguna cosa, aunque sea en más o menor grado, de lo típico, ¿no? Irte a una naturaleza, irte de camping o irte a algo y que te da una sensación de estar conectado de nuevo con el mundo, ¿no? Y muchas veces pues es
precisamente la falta de todas esas comodidades y la falta de todo lo fácil y la falta de meterte en el móvil, pedir comida para que te llegue en 30 minutos, lo que te hace como volver a un estado mental de lo que es tu esencia. Y, si, y obviamente, pues cuanto más tengamos eso presente, te das cuenta de lo más sencillo que puede ser tu vida. Nada que añadir. Pues, Albert, como tenemos que pasar al siguiente autor, nos despedimos de Marco Aurelio. Ha sido brutal repasarle. Y pasamos a Donald Robertson. Sí, a Donald. Donald creo que es alguien, y me incluyo, ¿no? Que no lo tenemos como tan arriba en nuestra lista, ¿no? De estoicos o de personas referentes en el mundo, pero la verdad que cada vez más que leo sobre él, más me gusta. Entonces también encantado de poder compartir reflexiones de él. Pues antes de que comiences, me gustaría hacer una pequeña síntesis de Donald Robertson. Y es que, como tú has comentado, conocemos a autores como Massimo Pilucci, conocemos autores como Ryan Holiday, conocemos a autores pues, como Tim Ferriss, que están haciendo una labor brutal en su vida a nivel divulgativo sobre estoicismo. Y evidentemente libros como El obstáculo es el camino son perfectos para personas que se están iniciando en el estoicismo. No obstante, cuando buscamos profundizar, cuando buscamos entender, cuando buscamos las fuentes originales, cuando buscamos um, la cabeza de estas personas con ideas en nuestro día a día, hay personas que se han tomado ya la molestia de escudriñarlos y justo Donald Robertson es una de ellas. Es una persona que se dedica al mundo de la psicología, trabaja con la terapia cognitivo-conductual, con las TREC, y lo que está haciendo es traer todo este tipo de ideas estoicas que ya en los años 50 Albert Ellis y Tim Beck desarrollaron y nos lo está masticando para que cualquier persona en su vida pueda empezar a aplicarlas con ejemplos prácticos, y creo que es una oportunidad que nosotros que estamos ahora mismo, Albert, pues a tantas cosas y ponernos con las fuentes originales y descudriñarlas de cara a buscar esos mensajes, que este tipo de personas ya haga ese trabajo y bueno, pues yo intento emularles en habla hispana de la mejor manera posible. Es una labor que pues con ayuda del equipo de Diario Estoico intentamos hacer todos los días. Así que, bueno, pues para mí un máximo respeto a Donald por su trayectoria. Así que, bueno, dicho esto, comienza cuando quieras. Vamos con ello. Y el primero que a mí me resaltó es el primero que tienes tú también en el libro. Y empieza: desde el momento en que nacemos, morimos constantemente, no solo con cada etapa de la vida, sino también un día a la vez. Nuestros cuerpos ya no son los que dieron a luz nuestras madres, como dijo Marco. Nadie es la misma persona que fue ayer. Al darse cuenta de esto, es más fácil dejarlo ir. No podemos aferrarnos a la vida más que agarrar las aguas de un corriente que corre. Y esta cita, o sea, podría hablar de ello de muchas formas, pero el que más me tocó a mí al leerlo es de cómo yo he cambiado personalmente en mi vida los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros vivimos esta evolución como personas. Hay etapas, ¿no? La adolescencia, de los años 20, de eso ahora estamos, tú y yo, Pedro, que estamos, yo un poquito más que tú, pero en los años 30, y cómo va cambiando, ¿no? Cómo vamos evolucionando en esto. Y aunque a veces toca esa nostalgia de recordar cómo eras o lo que te pasó cuando tenías 16 años o 17 años, lo importante que para mí ha sido aceptar mi cambio, ¿no? Y aceptar de que las cosas que yo pensaba antes quizás ya no sean igual de lo que pienso ahora, y no pasa nada. De que tengo 35 años y mi cuerpo ya no es capaz de hacer lo mismo de lo que hacía con 23 o 24.
y que eso es bonito. Más que nada de que eso es bonito y de que eso forma parte de lo que es esta evolución en la vida. Y me gustaría pensar con esto, de que cuando tenga 50 pueda pensar lo mismo, ¿no? De que, de que cuando llega a esa edad y cuando sigo esta evolución, de que intento seguir siendo mejor persona cada vez más, pero que quizás mis pensamientos, mi cuerpo, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, de todo esto ha ido cambiando, evolucionando y no agarrarme o anclarme a ninguna ideología o pensamiento o idea política o idea sobre lo que debe de ser el amor o de cómo debe de funcionar una sociedad y dejar que todo eso fluya y, y de decir que no pasa nada por cambiar de opinión. Y creo que todo eso lo he sentido y lo he vivido y esta frase precisamente es lo que me ha reconocido en mí. Am, y también lo que empieza la frase, que creo que también es muy importante, es justo lo que tenemos en una de las monedas que tienes, y es de no olvidarnos de que no estamos muriendo día a día, ¿no? Como que cada día es uno menos en lo que es no es infinita esos días. Y creo que lo resume todo aquí Donald de una forma muy, muy bien y con lo que es la analogía de intentar agarrarte a aguas que corren, ¿no? Es imposible. Entonces, déjalo fluir y que es parte del proceso y que es bonito, que eso es bueno y que puedes sonreír con ello en vez de sentirte mal. Albert, he sacado de lo que has comentado dos ideas tangibles que he apuntado en papel y una intangible. Te las quiero compartir. Y es que has dicho no anclarse a ninguna idea porque estamos en constante cambio. Ya pues hablas de, ¿no?, de lo típico, ¿no? ¿Cuántas personas llevan votando al mismo partido toda su vida, por ejemplo, ¿no? Sean muy mayores o menos mayores? Eso creo que es más tozudez que realmente decisión. Ujú, Y otra cosa es que no pasa nada por cambiar de opinión. O sea, creo que no cambiar de opinión puede ser peor que cambiar de opinión. En el sentido de, yo lo intento llevar a todos mis aspectos de la vida, ¿no? Como entrenador he cambiado de opinión muchas veces. Como pareja, creo que cuando no he cambiado de opinión en ciertas cosas, han ido las cosas mal. Y creo que cambiar de opinión, como tú dices, es algo bueno y no pasa nada por hacerlo. Y otra cosa que a mí personalmente me gusta, y es porque bueno, yo admiro mucho tu faceta de atleta, como persona, como atleta, y, y creo que has escogido esta frase también porque tienes una buena madurez, o sea, una madurez sana, y aceptas el cambio. Creo que hay personas que intentan comportarse como cuando tenían 20 años y su cuerpo a lo mejor está cerca de más de tratarse con cuidado en lugar de tener 20 años, ¿no? Y veo que tú, aunque has dicho que ahora no estás tan en forma como cuando tenías 22 años o algo así, ¿no? A ver, evidentemente creo que te referías más a facetas de velocidad o cosas que competías. Lo hablas desde un punto de vista de desapego y de intentar aceptarte a las circunstancias actuales y que mañana te aceptarás a las que tengas mañana. Y a mí personalmente me encanta porque también me pasa, ¿no? A veces, pues que digo, quiero levantar más que antes, quiero hacer ciertas cosas y no significa que no lo vaya a hacer. Significa que a veces el precio que vas a pagar por hacer algo no te va a compensar porque ya no tienes la edad esa, ¿no? ujú. Y, y viniendo de tu parte, pues creo que a las personas que te seguimos, a las personas que estamos pues en tu ambiente y queremos seguir estando, pues nos da mucha fuerza que seas tan inteligente y no te dejes llevar por el camino brillante. Sí, sí, sí. Creo que justo lo has dado, que soy muy capaz de aceptar lo que me ha tocado ese día, ¿no? Y soy muy realista
con ello, tanto en momentos de pandemia como lo que puede ser simplemente no sentirte bien por las razones que sean. Y bien lo que tú has dicho, no significa que no seamos capaces de conseguir objetivos. Lo único es que tenemos que tener una madurez hacia lo que son esos objetivos, ¿verdad? Y entender de que estar feliz con uno mismo no significa hacer menos, sino simplemente trabajar para un objetivo. También es una parte muy importante de lo que es de sentirte eh, realizado o realizada con lo que haces en tu día a día. O sea, no significa que estás, como, como se dice en español, que se me ha escapado, pero como mm, quedarte con menos, ¿no? Sino no es que tú estás quedándote con menos para que puedas hacerlo, no, es simplemente tienes una visión de lo que es real y no te vas a frustrar con cosas que ya no te tocan, ya que ya no están dentro de tu camino. Totalmente, nada, nada que añadir. Albert, ¿con qué cita te gustaría continuar? Pues otro de Donald que me gustó mucho es, y empieza, me mostró que hay cosas más importantes en la vida y que la verdadera riqueza proviene de estar contento con lo que sea que tengas en lugar de desear tener más y más. Am, Esto es algo que creo que es algo que todo el mundo sabe, entre comillas, y se ha dicho tanto, se ve por muchas formas, como comentaste antes, de lo que es redes sociales o incluso anuncios ya de marcas grandes, ¿no? Que me hace gracia de que alguna marca como Dior digas estés contento con menos, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Pero lo utilizan de esa forma y creo que aquí Donald lo que toca es que la clave es en desear. ¿No? Entonces, lo que tú deseas es lo que va a dirigir tus actos y tus pensamientos, ¿no? Entonces, también enlaza bien con lo que acabamos de hablar de lo que es conformarte con menos, pero si tú deseas menos, vas a estar más feliz y más contento, más contenta. ¿Significa que eres menos persona o menos bueno en lo que haces si deseas menos? Por supuesto que no, porque a lo mejor ese menos es una cosa de volumen y no de calidad. No es quiero hacer, yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, quiero hacer 10 muscle ups en anillas. Pues a lo mejor, si tú en vez de desear esos 10 desearas hacer perfecto, te podías sentir realizada o realizado, ¿no? Entonces, creo que el deseo, en lo que toca aquí Donald, es la parte, el enfoque de la frase y precisamente lo que deseamos y cómo lo deseamos y el porqué de lo deseamos, que es algo mucho más profundo, tiene que ver con lo que nos dirige en la vida y tener cuidado con esos deseos, ¿no? Como que de tener presente de que eso es lo que nos está guiando y el deseo puede ser algo muy fuerte, puede ser algo muy valioso y creo que es algo muy útil, o puede ser también algo que te lleve a la ruina. Entonces, de tratarlo como, con el respeto que se merece. Totalmente, macho. Y me gustaría añadir un ejemplo, porque ya que te tengo a ti, que me vas a entender como nadie, cuando eres entrenador, eres capaz de percibir desde fuera cómo funciona la mente de las personas. Ejemplo, he visto un montón de personas, chicos, chicas, que llegan al gimnasio diciendo, cuando saque mi primera dominada va a ser el día más feliz de mi vida, ¿no? Bueno, porque siempre he querido hacer una dominada. Vale. O siempre he querido hacer, imagínate, levantar X peso, las tres cifras, ¿no? Por ejemplo, tres cifras, 100 kilos. Y te das cuenta de que esas personas, a lo mejor pasa un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, y consiguen esos 100 kilos, consiguen esa dominada. Y que
no quieren eso. No quieren mejorar esos 100 kilos. No quieren mejorar esa dominada. Quieren el muscle up o el muscle up en anillas o quieren 101 kilos. Y, y te das cuenta cómo funciona la mente humana. Nunca vas a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Y cuando antes tengas claro esto, porque los estoicos lo tenían claro, es mejor. Y creo que la clave está en controlar el deseo. O sea, bueno, no es que lo crea, no es que estoy convencido. Y así me he dado cuenta que es algo, mira, alguna cosa que a mí también me gusta mucho de ti, Albert, es que seguramente pudieras tener un coche más deportivo, un coche más comercial, por decirlo de una manera, y tienes un coche súper práctico para llevar tu material deportivo, para llevar lo que sea, y es porque creo que eres muy congruente con tu vida, con lo que tú le pides, porque seguramente podrías tener un coche mejor y más, que estoy seguro que en alguna manera tendrás una pequeña envidia de que tu hermano me contaste que tenía un Tesla, Sí, 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 ¿vale? sí. Y que le llevaba el coche a los sitios y buscaba aparcamiento solo, ¿no? Sí, sí, sí. Y No, perdona, di, di, di. lo que me hace gracia es cómo eres un ejemplo, tío, de congruencia y de realmente gestionar lo que es el tener cosas, tío. Sí, yo creo que soy un poco extremista en ese sentido porque sí que es verdad que tengo un coche, una furgoneta, lo que yo llamo de repartir pan, como hacían los de mi pueblo. Pero pues justo lo compré por eso, porque es práctico, funciona bien, o sea, el mantenimiento es cero, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo compré hace un año, porque previo a esto yo estaba 9 años en bici. O sea que para mí cualquier cosa era un lujo, es un lujo en este sentido. Y sí, o sea, yo no soy muy de hablar de mi economía personal, pero sí, yo he podido económicamente tener un coche hace mucho tiempo, pero decidí no comprármelo, decidí no tenerlo porque simplemente preferiría emplear esos recursos económicos en otras cosas. Uno siendo viajar y competir en el mundo este de CrossFit y también invertir en otros tipos de negocios y invertir en otro tipo de cosas porque yo sabía que eso me traía más felicidad que lo que es un coche. Y en este ejemplo, sí, precisamente mi hermano está muy bien y tiene un Tesla 3 que es una pasada de coche y me alegro que él se lo compró porque así yo disfruto de ello. yo, yo disfruto de ello sin tener que tenerlo yo, porque creo que por norma general nos obsesionamos con cosas. Y la verdad que quizás, y esto no es por tocarme las palmas, ni creo que nadie debería, no pienso que nadie debería ser como yo, pero yo creo que lo que me llena más es sensaciones, ¿sabes? Y sentir. Y, por ejemplo, lo que siento cuando he competido, lo que siento cuando voy viajando, lo que siento con ciertas experiencias que me proporcione el dinero en ese sentido. Am, no solo el dinero, ¿no? Pero también los esfuerzos, pero el dinero es, digamos, las fichas que tienes que tener para jugar el juego. Em, Eso para mí es mucho más valioso que lo que podría ser algún otro tipo de vehículo. Lo comparto y de verdad que mola porque yo creo que los seres humanos cuando vemos personas que son congruentes, sentimos algo bueno, lo decían los estoicos. Y hace poco creo que reflexioné en mi diario sobre ello, así lo tengo aquí. Creo que tengo por aquí. A ver si. Bueno, a ver si. Bueno, no lo encuentro, ¿vale? Ujú, Porque son anotaciones que yo hago en mi diario, tengo las reflexiones a mano. ujú, Pero decía algo así como que
cuando vemos a otros seres humanos que están actuando virtuosamente, sentimos un placer dentro de qué bien, como la satisfacción de que las cosas se están haciendo bien. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la naturaleza. De la misma manera que cuando eh, vemos algo que no está bien, nos rechina, creo que también hay que intentar rodearse de gente virtuosa que te haga ser virtuoso tú también, ¿no? Y eso yo creo que, Albert, tú lo haces a la perfección y por eso te lo agradezco. No, no sé si perfecto, pero sí que es verdad que intento ser congruente con mis actos y mis pensamientos. Intento, no siempre es así, ¿eh? Pero Bueno, bueno, por esa misma línea creo que es importante y creo que esto lo mencionaste tú el otro día que vi que subiste algo y es que los estoicos, sea quien sea, nadie es perfecto. Y mucho de lo que hablan y mucho de lo que dicen son incluso reflexiones, como tú mencionaste en tu diario, y cosas que yo también escribo a día, de que a lo mejor no nos salen siempre. Creo que mencionaste una vez como que dejé mi capa de estoico en casa hoy o no sé qué, cuando no, en una respuesta a alguien lo que te dijo. Y es que de eso se trata. O sea, nadie es perfecto ni cómo se mueve ni con lo que piensa. Y tener estas reflexiones y tener la discusión y tener la capacidad de absorber y reflexionar es lo que hará de que eso se repite más a menudo, pero que no va a ser siempre un constante. Y eso es importante también saber de que vas a fallar, quizás vas a decir algo y hacer lo opuesto, y que eso forma parte de la vida, ¿no? Y que cada uno pues tiene que intentar minimizarlo, pero que es imposible erradicarlo del todo. eso es. Y al final, el ideal estoico, como bien dice la palabra, es un ideal al que hay que aspirar todos los días. Como diría Ortega y Gasset, no somos un participio, somos un gerundio, nos estamos haciendo cada día. No se es estoico todo el tiempo. Se actúa de manera estoica, al igual que no se es torpe, se actúa con torpeza, al igual que no se es una persona graciosa, se ha dicho algo gracioso. Entonces, en el momento que seamos capaces de llevar todo eso a todos los aspectos de nuestra vida, nos acercaremos a ese ideal y creo que la clave es acercarnos en cada acción. Albert, voy a leerte uno de los mensajes que más me gusta de Donald, y eso que tiene cientos, pero bueno, es este, que está relacionado con Hércules. Y es que para los estoicos, en otras palabras, la historia de Hércules simboliza el desafío épico de decidir quién realmente queremos ser en la vida, la promesa de la filosofía y la tentación de ceder al placer y al vicio. Y esto viene porque Hércules, en uno de sus inicios, se le aparecieron dos mujeres, una llamada Vicios y otra llamada Virtudes. Y Vicios le propuso llevar una vida placentera en la que no iba a trabajar, en la que iba a descansar, en la que iba a tener todo lo que quisiera cuando quisiera. Y por otro lado, Virtud le dijo que le iba a hacer sufrir, que le iba a hacer trabajar, que le iba a hacer esforzarse, que le iba a hacer sentir muy incómodo. No obstante, le dijo que siempre iba a valer la pena el esfuerzo. Y finalmente Hércules decidió escoger a la virtud. Y ahí se vio la trampa del vicio, porque vicio sí que le había dicho que le iba a dar placer, que le iba a dar comodidad, que le iba a dar facilidades, pero no le dijo que el precio iba a ser su felicidad. Y la moraleja es que a menudo requiere un esfuerzo hercúleo mantenerse en el camino correcto. Y de hecho, Donald dice, ¿no era desagradable la vida de Hércules? Veremos desde la perspectiva estoica que Hércules se mantuvo alegre a pesar de las terribles cosas que soportó. Disfrutó de una profunda sensación de satisfacción interior sabiendo que estaba cumpliendo su destino y expresando su verdadera naturaleza. Su vida tenía algo mucho más satisfactorio al placer, tenía propósito, tenía sentido, y esto lo podemos enlazar con la voluntad de sentido de Víctor Frankl, otro autor estoico,
que hablaba de que hay algo mucho más grande que el placer, y es la satisfacción, que es el sentido, el saber que estás siguiendo una causa que va más allá de lo grande de lo grande que pueda ser. Y eso lo vemos en un montón de personas. Personas que están viviendo vidas que pueden no ser agradables y lo hacen por algo mayor que ellos mismos, que es el propósito de mantener a su familia, el propósito de sacar adelante un proyecto, pese a que a lo mejor ese proyecto se estén encontrando con socios que no se lo están poniendo fácil, con em, proveedores que realmente se lo ponen difícil o competencia en el mercado o sea la causa que sea, una enfermedad, lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que al final la satisfacción de saber que estás haciendo lo correcto es siempre más agradable. Y de hecho Marco Aurelio, o cualquier estoico, siempre recurría a su cabeza a Hércules cuando él pensaba que las cosas que él estaba enfrentándose, Hércules las haría de otra manera, las haría con más gracia, con más alegría, con más fuerza. Y, y el mensaje que yo saco de esto es, todos tenemos una idea de alguien mejor que nosotros, de alguien que actúa con más fuerza, con más virtud, con más coraje, y esa persona, darle cuentas a esa persona en tu cabeza, aunque sea solo en tu cabeza, aunque sea solo en papel, ese mentor es el que va a hacer que sigas adelante. Y yo tengo mentores en muchas de las cosas. Cuando me enfrento a cosas que tienen que ver con disciplina, que tienen que ver con esfuerzo físico, pienso en Albert, aquí sufriría también como, igual que yo, pero lo llevaría mejor. Procura acercarte a cómo lo haría Albert. Y lo mismo si me enfrento a algo que tenga que ver con otros aspectos, me pongo mentores distintos a los que dar cuentas para intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque seguramente por mí solo me falte fuerzas, ¿no? Entonces, si vas a sacar un mensaje de esto a la persona que esté escuchando, es recuerda que si los estoicos tenían en mente a Hércules, tú ten en mente a quien quieras. Pues me honras de que yo pueda ser tu referencia en esos tipos de esfuerzos, Pedro, de verdad. Am, la verdad que lo has dicho todo muy bien. Yo lo único que quizás añadiría a esto es si lo que has dicho tú, que creo es lo más importante, que requiere un esfuerzo herculeano, ¿no? Entonces, y eso es distinto para cada uno, pero no le quita el mérito o el valor. Entonces, que si a ti te cuesta ir al gimnasio todos los días, y eso ya es tu gran esfuerzo, tu esfuerzo herculeano, que bienvenido sea, porque no debe de ser fácil, que también es una parte importante de que nadie dijo que lo iba a hacer y tampoco debería de serlo. Eh, es algo ley de vida y que solo porque requiere ese tipo de esfuerzo no significa que vas a fracasar o que no puedas hacerlo. Cuando algo se te ve la montaña delante, cada uno tiene su montaña y cada uno tiene que subirla y ya está. Y no hay que darle más vueltas que eso. Utiliza referencias quizás como en este caso, cómo lo haría yo, pero no te compares con lo que es mi montaña y tu montaña, por así decirlo. Nada que añadir. Albert, no sé si quisieras añadir algo más. Con Donald, Ujú. pues la última cita que tenía yo aquí de Donald, que es algo bastante sencillo y creo que va enlazado con todo lo que estamos hablando, es acabar con el juicio y la noción he sido perjudicado se elimina. Elimina esa noción y el daño en sí desaparecerá. Am, y hablamos precisamente de un poquito lo que hablamos antes con Marco Aurelio, que es nuestra percepción, ¿no? Entonces, si la percepción digamos, el juzgamiento que hemos tenido sobre unos hechos o un acto, si eso se elimina o se quita o se cambia, porque se puede cambiar de algo negativo a positivo, etcétera,
eh, ya tú mismo has eliminado el problema, ¿no? O sea, si tú has hecho algo y para ti es malo, am, y simplemente le quitas el malo y lo hablas en términos de que esto ha sucedido, pues ya digamos que te puedes quitar la preocupación de ese malo, darte cuenta, corrige y sigue tu camino. Y creo que esto es algo muy importante de cuando hablamos de lo que está dentro de la capacidad de cada persona o el poder que tenemos cada persona en cuanto a lo que nos sucede en la vida, y es eliminar ciertas emociones o eliminar las etiquetas que ponemos a ciertas cosas para, primero, no seguir sufriendo de ello y segundo, para, digamos, corregir el camino lo antes posible. Porque muchas veces nos quedamos con lo que me ha sucedido o lo que me ha pasado o lo que me han hecho, en vez de ha pasado, ahora cómo sigo hacia adelante. Totalmente. Y se me viene a la mente gente como Onassis, que se convirtió en una de las personas más ricas del mundo cuando eh, su familia lo perdió todo y fue exiliada de Grecia y acabó en Argentina. Y en Argentina tuvo que hacer pues trabajos mm, pues como una persona normal, buscándose la vida y demás. Y al final cualquier otra persona que decida verse como una víctima hubiera dicho, ay, he sido exiliado, eh, soy un inmigrante, soy una persona sin futuro. Pues evidentemente si tú mismo te ves como eso, si tú mismo ves ese daño, pues estás dañado y es difícil que salgas adelante. Pero si tú no eliminas el daño y te ves como una persona fuerte, como una persona emprendedora, como una persona con energía, pues te vas a comportar como una persona fuerte, como una persona emprendedora y como una persona con energía. Por eso, como diría Marco Aurelio, elimina el daño y el daño se eliminará. Y aquí viene la parte complicada, porque lo difícil es eliminar el daño, pero no es difícil porque realmente sea difícil. Es difícil porque no lo has hecho antes, como hacer un muscle up, un dominada o levantar 100 kilos. Simplemente es que no lo has hecho antes. Pero cuando has hecho 1000 dominadas, hacerte una dominada no es nada fácil. Pues cuando has eliminado el daño 1000 veces, eliminarlo una vez más es una vez más. Y esto lo veo yo también como una adaptación hedónica. La primera vez es que haces algo que te gusta mucho, pero cuando has hecho 1000 veces ya no te gusta tanto. Pues lo mismo esto, cuando la primera vez que haces algo que te disgusta, sufres mucho, pero cuando lo has hecho 1000 veces es una vez más. Por eso te animamos a que elimines el daño y no pienses. Exacto. Lo puedes aplicar en tantas cosas, pero precisamente lo que has dicho tú. Si algo se convierte un poquito más en la normalidad, en normal, algo que es un gran esfuerzo ahora, no tiene por qué ser un gran esfuerzo luego. Y eso creo que puede llegar a lo que es el cambio. Si cada uno estemos intentando ser la mejor persona posible, según mentalmente, físicamente, etcétera, mejor padre, mejor hermano, mejor lo que sea, primo, em, a lo mejor hay esfuerzos que al principio sean más incómodos, pero después, con el tiempo y con la repetición, se te convierte en algo fácil o por así decir, normal. Eso es. Bueno, pues creo que con esto terminamos con Donald y me gustaría saber, bueno, me gustaría que empezaras con la primera cita que has escogido de la siguiente persona, que es Sí, de Nassim Nassim, Taleb. Eso es. Nassim Taleb. Pues es que cada vez que pasamos una persona como me da un poco de pena, porque, porque hay como tanta, o sea, Marco Aurelio es como solo tres, y ahora solo tres, pero sí, es verdad que hay que seguir, si no podemos estar aquí todo el día, pero Y con de, Nassim, y de sí, hecho, me pasa exactamente como a ti, pero al final sé que eres una persona muy ocupada y tampoco puedo estar contigo todo el día. claro. Que voy a hacer una breve reseña de Nassim Taleb. Y es que Nassim es una persona muy, muy coherente porque al final él hablaba de... De hecho, él se popularizó a raíz de popularizarse su libro, que fue El Cisne Negro.
al igual que pasa en la película esta de la gran apuesta, él sabía Mm. que la crisis que estaba a punto de llegar en 2008 iba a llegar. Y eso era algo que nadie por entonces predijo. Y pasó lo que pasó, evidentemente. Pues Nassim escribió un libro llamado Cisne Negro, basado en que hay hechos que no son predecibles, pero que precisamente el hecho de que no se puedan predecir no significa que no vayan a suceder. Y que de hecho algo que no haya sucedido simplemente indica que va a acabar sucediendo. Y eso lo hemos redescubierto una vez más ahora en 2020 con el COVID, que quién se iba a imaginar, Albert, que iban a cerrar los países, cerrar las comunidades, cerrarnos en las casas. Pues yo creo que el único que estaba preparado para entonces era esta persona. Sí, totalmente. Y lo que tú has dicho, de que solo porque, bueno, lo que dijo Nassim, solo porque no ha sucedido no significa que no es posible, ¿no? Y eso es algo tan evidente ahora que igual nos replanteamos cómo tomamos el futuro en base de 2020 y esa teoría. Eso es. Am, mi primera cita con él es algo que me gusta muchísimo. Y es, mi principal afición es burlarme de las personas que se toman a sí mismos demasiado en serio por la calidad de sus conocimientos y que no tienen las agallas para decir a veces no lo sé. Em, es tan, o sea, lo he vivido tanto, tanto profesores de universidad como otros entrenadores, como atletas, de, de creerse muy grande o como una autoridad sin posibilidad de cuestión, ¿sabes? Y creo que eso es un gran fallo a nivel personal para cualquier persona. Porque, y no sé quién más lo ha dicho, pero alguien en el libro dijo como que cuanto más sé, me doy cuenta de que no sé nada. Y eso creo que es sabiduría pura y dura. Y creo que aquí es también lo que nos dice Nassim, ¿no? De que la capacidad, la humildad y la conciencia de saber de que no lo sabes todo y poder decirlo, aunque seas una persona referente, aunque seas un experto en algún tipo de tema, aunque lo tengas todo más que estudiado, siempre existe esa posibilidad de no saber. Y, y ir con eso delante, creo que me dice mucho de personas en un mundo donde intenta, o mucha gente intenta aparentar de que lo saben todo o que sean la autoridad sobre X tema. Y creo que eso tiene un valor incalculable el hecho de que si alguien, y no sé, imagino a alguien en mi mundo de referencia, un entrenador, un atleta, etcétera, que se le haga una pregunta y él o ella diga directamente, no lo sé, me trae esa persona más a la tierra y a mi nivel, donde puedo empatizar o que ellos empaticen más incluso conmigo, que me hace a mí incrementar su valor. Sin embargo, cuando no sucede o alguien se inventa una solución o se inventa, como los políticos, ¿no? Un razonamiento sobre sus actos, eh, eso me causa, pues, como a mucha gente, una confusión. Y me encantaría ver a más políticos, por ejemplo, decir, pues no lo sé, ¿sabes? Y actuar con ese tipo de humildad. Te está escuchando y me ha venido a la mente que la cita que comentas es de Sócrates, que decía algo así que solo sé que no sé nada. Mm, Y tiene una historia muy curiosa, y es que él fue designado la persona más sabia de la antigua Grecia por el oráculo de Delfos, y él dijo, ¿cómo voy a ser yo la persona más sabia? A ver, ¿cómo voy a ser yo? Esto no me lo creo. Y fue buscando personas más sabias y se juntaba con políticos, con aristócratas, con nobles, con todo tipo de personas, de todo, con empresarios, y les preguntaba a todos. Y de primeras, pues eran personas muy listas. Pero ya Sócrates les empezaba a hacer preguntas de otros ámbitos y también querían decir cosas. Y
Sócrates empezó a darse cuenta de que precisamente le habían designado la persona más inteligente porque él no hablaba de lo que no sabía. Y, y era como que estas personas simplemente por el hecho de hincharse o por el hecho de no perder ese poder, necesitaban como comentar cuando realmente no es necesario. Y precisamente, pues, un poco la misma línea que tiene justo Nassim Taleb, que es como el Sócrates del siglo XXI. De nuestro tiempo, sin duda. Am, ¿Seguimos con...? Seguimos, te toca a ti. Bueno, vale, vale, vale. Otro que me gusta es muy sencillo, que dice Nassim es, no me fío de ningún hombre que no tenga enemigos. Y creo que podemos hablar bastante sobre esto, ¿no? Y para mí personalmente lo que esto significa es, obviamente, que si alguien no tiene algún enfrentamiento, es que o está ocultando mucho de lo que piensa de verdad o simplemente se esconde. Y yo soy una persona que evita mucho el conflicto, por así decir. Ah, la verdad que yo no tengo problemas con nadie, aunque a veces gente tiene problemas conmigo. Am, y, y la verdad es que me encuentro en una situación personal donde sí que es verdad que soy un poco más vocal y sí que me muestro un poquito más últimamente. Y creo que eso es necesario. Y creo que cualquier miedo a que alguien o personas o gente tenga una opinión negativa hacia ti, lo único que eso hace es mm, que tú estés renunciando a tu potencial, sea en el ámbito que sea. A lo mejor eres una persona que tiene que poner una exposición sobre su trabajo, o escribir un artículo, etcétera, y tienen ese miedo de ser criticado. Y porque sabes que si cuando tú abres la boca en Internet, te van a llegar críticas, sea por las razones que sean. Y creo que lo que es precisamente tener enemigos o tener gente que te critica, por así decirlo, te hace crecer y te hace crecer rápido y te hace también, te sirve como muy, muy útil. Entonces me gusta esta frase porque si tú conoces a alguien que todo el mundo dice, que es buenísima persona y esta, no sé qué, y como a veces eso me causa un poquito de duda, porque si nadie puede decir ni mínimamente X de una persona, yo qué sé, pues entonces es que igual algo oculta. Y, y- y no sé, es un proceso en el que me encuentro donde cada vez me doy cuenta de que los enemigos no son malos, sino te ayudan mucho. Pues mira, eso está guay porque lo podemos enlazar con la importancia de seleccionar enemigos. Hay personas que creen que los enemigos son solo otras personas y realmente los enemigos no son otras personas, son otras ideas que impiden que cosas en las que tú crees fervientemente se desarrollen. Y yo veo algo muy, muy, muy claro con esto. Yo, por ejemplo, soy partidario de la libertad. Libertad. Siempre que tengas una libertad donde no se meta la libertad de otra persona, creo que debe ser defendida. Y me encanta ser vocal en cuanto a esto, aunque hay veces pues, que me busca trastadas. Y lo que me fastidia un poco de esto es que yo sé que hay muchas personas que piensan como yo, pero a veces me siento un poco solo. O sea, a veces me gustaría tener a alguien que me dice, tío, yo creo que debemos defender más nuestra libertad. Debemos tener, por ejemplo, más derechos a decir dónde van nuestros impuestos o qué se hace con ellos, o incluso que no te quiten tantos, porque al final tú eres el que gastas, tú eres el que estás trabajando y el que estás dedicando tu tiempo a esto, ¿no? Y si te quitan más, pues te va a compensar hacer menos para que al final, pues no voy a hacer más porque me quitan tanto, ¿no? Y yo creo que hay personas que defienden esto y lo defienden a capa y espada y yo les aplaudo.
Y por otro lado, creo que hay personas que piensan así y se esfuerzan mucho en todo esto y no se esfuerzan en evitar que, que les quiten lo que ellos han ganado por el miedo de hacerse enemigos. Ujú. Y al final, pues lo que tú dices, no me generan confianza, pues para que sean un apoyo, ¿no? Entonces, es como, no siento que vayas a apoyarme si te necesito, ¿no? Por eso me gusta, como a ti, ¿no? Un poco la gente que se moja porque te genera confianza. Dices, ese tío se moja. Es Sí, como, sí, creo que si alguien vocaliza su opinión y lo respalda, ¿no? Como delante de un público. Creo que eso dice mucho de ellos, ¿no? En cuanto a, primero, la capacidad o, por así decir, el coraje de lanzar su voz y, de segundo, de mantenerse un poco firme en ello, ¿no? Esto lo podemos hablar también de lo que es el cambio de opinión, pero, por ejemplo, si a mí una persona me trae una crítica que yo después pienso que es válida, pues mira qué bien. ¿Sabes? Te ayuda y tú corriges tu camino y mejoras y le puedes hasta agradecerlo, ¿no? Am, y a la vez, cuando alguien a lo mejor llega una crítica sobre algo que se dice o que se hace y tú reflexiones sobre ello, no te lo tomes necesariamente solo como un insulto a mal, sino que tú reflexiones sobre ello, y te puede hasta lo que es confirmar tus conocimientos, ¿no? O confirmar lo que es tu opinión. Entonces, no lo veo para absolutamente nada malo y creo que una persona que los tenga también es digno de escuchar, porque obviamente el ruido que está haciendo es suficiente. Y eso es digno como en el mismo hecho, ¿no? Que puede ser alguien que no tenga nada que ver con mi ideología o opinión, etcétera, pero por lo menos el escucharlo es digno porque está ahí y está diciendo lo que piensa. mira, voy a continuar con otra de las citas de Nassim Taleb, que es que a mí personalmente me ha gustado, y es: inteligencia no es la capacidad de observar cosas relevantes, es la de ignorar cosas irrelevantes. Y creo que es una bomba porque, de hecho, esto se lo tatuaría a muchas veces gente que habla por hablar, que dice cosas que son prescindibles y que se enfoca en cosas que de verdad deberían ser evitadas. Y te voy a poner un ejemplo, Albert. A veces me escribe gente por redes sociales que a lo mejor he escrito un texto en el que a lo mejor no he sido inclusivo con algún colectivo. Y para mí una persona inteligente es una persona que entiende que no quiero ponerme, o sea, tengo X caracteres, no tengo todos los caracteres que quiera y peor aún, no tengo la oportunidad de generar atención como me gustaría si me extiendo demasiado, ¿no? Entonces, para mí una Ujú. persona inteligente observaría que no puedo dedicar una idea a profundizarse porque no es un artículo en un blog, es un post. Y claro que me encantaría, pues, añadir más contenido, pero sé que no voy a captar tanta atención. Pero considero que una persona inteligente hubiera ignorado esa irrelevancia y se hubiera enfocado que a lo mejor quiero mandar un mensaje como, por ejemplo, el de piensa por ti mismo, el de no pienses tanto, actúa más. Y, y creo que a veces falta eso. Creo que hay gente que se enfoca en cosas que no, que no son trascendentes y que dedicar más tiempo no va a mejorar el mundo. Totalmente. Siempre va a haber personas que buscan tu fallo más que buscan tu mensaje. Y eso tanto en lo que puede ser las redes sociales, que es o sea, el ejemplo perfecto, como en la vida. O sea, yo creo que igual todos hemos tenido un compañero o compañera de trabajo, algún compañero o compañera de clase o etcétera, que quizás fue como más crítico o crítica contigo solo porque existió un fallo, ¿no?
más que enfocarse en todo lo bien que pues, se podría hacer. Entonces, es justo lo que dices, no es necesario eh, perder más tiempo en intentar eh, hacerle feliz a ese tipo de personas, sino hacerle más feliz a personas que entienden tu mensaje. Y en mi caso, por ejemplo, siendo un dueño de un negocio, tengo un box de CrossFit, yo sé que es imposible de que todo el mundo que venga a entrenar esté 100% contentos o que todos consiguen todos los resultados o objetivos que se proponen. Lo que me tengo que centrar es en aquellas personas que se estén aplicando y que entienden de que no es un proceso perfecto y que se esfuerzan ah, de forma constante en vez de la persona que simplemente busca una queja o busca una forma de decir lo mal que lo estás haciendo. Entonces, pues ahí es donde cae nuestra virtud, ¿no? De lo que dijiste tú de la cita de Nassim, que es ignorar las cosas irrelevantes o de simplemente no ponerles atención cuando el mensaje es mucho más grande. Eso es. Y, me pasa igual que a ti. A veces intentamos que la gente vea el mundo como nosotros y dedicamos esa energía y que a lo mejor no deberíamos hacerlo. Pero bueno, ¿con qué cita de Taleb te gustaría cerrar? Pues este cae muy cerca de mi corazón, ¿no? Se lo llevo mucho conmigo y es: el método de ensayo-error supera a los conocimientos académicos. Am, una anécdota a esta cita es uno que me gusta compartir con... Bueno, no creo no sé si lo he compartido contigo, pero la verdad es que no lo comparto mucho. Y es que yo, originalmente de Estados Unidos, pues fui a la universidad en Estados Unidos y mi primer día de clase en la universidad, yo decidí tomar el camino de empresariales, pero allí tenemos un enfoque que se llama emprendimiento. Entonces es pues básicamente toda la carrera dedicado a emprender. Y el primer día de clase, mi profesor, que es uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, nos dice: ¿cuánto de vosotros pensáis que sois emprendedores? Y claro, como somos todos de primer año, ahí todo el mundo levanta la mano y todo el mundo ahí como en plan tal, y después nos suelta y agarra, te dice: todos sois mentirosos y falsos, porque si fuerais emprendedores no estaríais aquí sentado en mi clase, lo estaríais haciendo. Y me quedé con la boca y los ojos abiertos como en plan diciendo: hostia, tienes razón, ¿sabes? Porque en ese momento eh, yo he tenido muchas referencias sobre negocios en mi vida, mi padre, mi hermano, que para mí han sido referencias de siempre, han tenido sus propios negocios o varios negocios. Y pensé, es razón, o sea, lo que yo vaya a aprender ahora mismo en tu clase puede estar muy bien y puede servirme y puede ser útil. Y no quiero que esto sea como un mensaje de que no debes de estudiar. Es simplemente de que si yo dedicase, en vez de estos 4 horas a la semana en tu clase, los 4 horas a abrir mi negocio, seguramente aprendería más que estando aquí sentado, ¿no? Y esto lo he llevado conmigo, y igual soy un poco bias porque nunca terminé la carrera de empresariales porque me fui, me vine a España y he abierto varios negocios. Entonces, es un poco que va conmigo y no estoy diciendo que eso es el camino de todo el mundo y no estoy diciendo que eso sea lo correcto. Cada uno tiene que elegir lo que ellos piensan que es lo correcto para ellos. Pero sí que es verdad y pienso firmemente de que el hacer es mucho más valioso que el pensar. Y, y a veces, aunque actúes y hagas cosas sin conocimientos, vas a aprender mucho más rápido que si lo intentas estudiar a fondo o con tanta profundidad. Y eso lo he vivido yo en mi vida, me ha traído muchos momentos difíciles, y me ha traído muchísimas alegrías. Y creo que precisamente ese ensayo-error, por mucho que estudies, no lo puedes evitar.
y por mucho que tú te prepares y por mucho que intentas entender todo al máximo, sea en el mundo como el mío del fitness, en el mundo de cualquier otra profesión, cualquier otra ingeniería o lo que sea, am, no significa que sepas actuar y hacer cuando toca. Y por último, mi ejemplo en esto es, yo puedo tener todos los conocimientos de anatomía, puedes tener todos los conocimientos sobre sistemas energéticos, puedes saber todo lo que puede ser con cómo llevarte a ti, Pedro, a tu máximo nivel o potencial físico, pero si yo no sé cómo comunicarme contigo, cómo responder a tus preguntas, cómo interpretar lo que tú me estás diciendo o sintiendo en algún momento, yo puedo seguir siendo un fracaso de entrenador. Y eso no lo puedes aprender en ninguna academia, en ninguna universidad. Eso solo se hace interactuando. Y eso es tanto en mi mundo de fitness como lo que puede ser los negocios o una pareja, una relación íntima. Entonces, para mí esta frase es brutal y me parece como lo más correcto del mundo. Mira, me encanta porque esta frase se ha demostrado con hechos ya. Y me refiero a que justo hoy he escuchado un podcast de Borja Vilaseca y comentaba que el siglo XX es a las universidades como la marca personal es al siglo XXI. Mm, Y esto es como que sí que es cierto que el método es, que los conocimientos académicos han podido ser muy importantes durante gran parte del siglo XX porque han acelerado pues, que muchas personas consiguieran trabajos, por ejemplo. No digo una buena vida, digo un trabajo, un puesto o lo que sea con esos conocimientos académicos. No obstante, lo que nos hemos dado cuenta es que ahora mismo que las universidades no te van a generar prácticamente nada, que están en quiebra, que están en crisis, que no se adaptan al mercado porque el mercado cambia tan rápido que lo que vayas a aprender en una universidad está obsoleto antes de que termines la carrera. Ya no te digo antes cuando te vas a poner a trabajar. Y yo desde aquí no quiero decir que estudiar sea malo, estoy diciendo que estudiar es lo importante, no dónde. Y sobre todo lo que quiero decir es que estamos hablando de que te adaptes realmente a la persona. Como tú dices, sí, es muy importante saber la anatomía. No obstante, ¿sabes cuál es la anatomía de cada persona? Porque cada persona tiene un corazón. Y hay personas que su corazón funciona con un bombeo, otras que funcionan con un bombeo más lento, y tú has visto un corazón. Lo que te va a hacer un buen profesional es entender que las personas son distintas y que no puedes jugártela, porque los conocimientos académicos te dan unas nociones, pero al final un método que funcionó durante gran parte de la historia, que son los gremios, nos han demostrado que el mayor, los mayores artesanos, los mayores artistas, nacieron porque había unos aprendizajes de toda la vida haciendo algo. Y eso es lo que podemos hablar de que muchas obras no se han vuelto a igualar. Estamos hablando de que ciertos edificios, ciertas estructuras, no se han vuelto a hacer tan bien como se hicieron. Y aprovechando que tú eres de California, el Golden Gate es una obra de hace 2 siglos y es una obra que se podría considerar como una maravilla del mundo y que no se ha vuelto a replicar desde entonces. No se han creado puentes así de grandes y no porque no hagan falta, sino porque al final los conocimientos académicos no te van a dar algo que es la pasión, que es el estar ahí y el decir quiero esto. Y, y lo vuelvo a repetir, porque no quiero que esto parezca como que los conocimientos académicos no son importantes, sino que la práctica es lo que hace que al final alguien sea bueno. Hay una cita que yo tengo en mi cueva y es, un maestro ha fallado más veces que el alumno ha intentado. O sea, mm, si Albert te puede dar consejos de cómo hacer que no se te salga el hombro, es porque a él se le ha salido el hombro 7 veces.
16. Ah, pues 16. Bueno, ¿entiendes? Si no es porque Albert sepa la anatomía del hombro muy bien, que se la sabe, sino porque sabe lo que es que se te salga el hombro. Totalmente. Y creo que de todas las personas que las que he aprendido más en este mundo han sido porque aunque saben mucho, lo saben precisamente porque sus intentos lo han requerido. Entonces, te pongo un ejemplo, en mi caso es, a mí, ¿de qué me sirve, por ejemplo, estudiar toda la anatomía del cuerpo de golpe? ¿O podría estudiar la anatomía en detalle cuando tengo un cliente que precisamente carece de una estabilidad de hombro? Y si yo me pongo a profundizar y estudiar y tener esos conocimientos según los casos con los que voy trabajando, porque además es una cosa constante, nunca hay nunca está lleno tu vaso de formación o información, sobre todo cuando se trata del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué no absorber y hacer de esa forma en vez de intentar hacerlo todo antes y después aplicar? Sino de estar constantemente formándote, sí, los conocimientos académicos son necesarios, como tú has dicho, pero sin la aplicación de esos conocimientos y probar, no vamos a llegar a ningún lado. Y la ciencia es eso. O sea, la ciencia, igual que estamos hablando de que ensayo-error, o sea, eso es la ciencia. Y sin experimentar, y sin probar, y sin ponerte a prueba tú mismo, me da igual lo que conoces o lo que sabes. Exacto. Hay que ponerse a prueba uno mismo antes de tomar decisiones para darle, como también diría Taleb, poner la piel en juego. Y cuando pones la piel en juego ya tomas decisiones con más cuidado, ¿no? Si no pasa como con nuestros políticos que te dicen que entrenes con mascarilla, que no pasa nada, porque ellos nunca se han subido a una South Bike, por ejemplo. Total. De eso debería ser una prueba para ser político. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer 30 calorías? Exactamente, ¿cuántas calorías te quemas en un minuto, ¿no? Por ejemplo, eso. Eso. A partir de ahí sería una buena vara de medida. Bueno, por fin hemos llegado a uno de los autores que más ganas tenía de llegar, y es que tiene unos aprendizajes que a mí personalmente me encantan y que tengo muy presentes en mi vida. Así que bueno, hemos llegado a Albert Nogel. Un placer, tío. Muchas gracias, tío. La verdad que solo cuando me presentaste el libro y cuando vi mi nombre dentro de todos estos que acabamos de mencionar, la verdad que todavía no me doy crédito y no me parece que merezco estar ahí para absolutamente nada, pero estoy totalmente honrado y agradecido de que tuvieras esta noción de quién soy yo y lo que yo te pueda aportar. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti. Albert, ¿con qué cita quieres empezar, tío? Am, lo que a mí me gusta mucho en cuanto a una de las reflexiones que he tenido y la que aporté para el libro, es que el mejor regalo de la vida es la capacidad de soportarla. Esto fue una reflexión que tuve o que escribí en mi diario cuando me propusiste lo del libro y demás. La verdad que solo fui repasando lo que hago todas las mañanas, que es escribir muchas veces sin ninguna dirección en concreto, sino simplemente soltar ideas y reflexiones y pensamientos y dejar que la mente salga. Y precisamente en ese momento, cuando vi la fecha, me acordé de lo que estaba pasando en mi vida y fue lo único que escribí de esa mañana. Fue literalmente solo esa frase. Y estaba pasando por una época un poco mala y aún así me di cuenta de que estaba sentado en mi cocina con mi café, mi rutina de todas las mañanas a las 6 de la mañana y me di cuenta de que por muy mal que yo haya pasado cosas como en ese momento o en cosas previas, algo me decía en ese momento de que
iba a poder salir adelante y todo iba a seguir bien y que era una racha de que de todos los valles se salen y normalmente un valle en la vida significa que viene una montaña con grandes cosas. Entonces, escribir eso entendiendo de que por muy mal que lo esté pasando en ese momento, de que yo me puedo reconfortar sabiendo de que tengo todas las capacidades y todas las herramientas, por así decir, para crear mi vida y para seguir con ello. Entonces, me gustó poder compartir esa frase, precisamente viniendo de ese momento, ¿no? Tan personal, simplemente para aportarlo con cualquier persona que quizás esté pasando por algo parecido. Es simplemente saber que muchas veces no nos damos tanto crédito como nos merecemos y que lo primero de todo es que solo por existir tienes la capacidad de soportar a todo lo que se te viene. Pues no tengo nada que añadir, macho. Creo que sería redundar en un mensaje que está clarísimo. Pues vale. Me gustaría que Eh, continuaras con otro mensaje, porque estoy modo oyente al 100%. Vale, vale. La siguiente que he pensado es, o sea, la que me gustaría compartir es, sea lo suficientemente vocal como para que su mensaje esté disponible para aquellos que lo necesitan, pero mantenga un perfil bajo. Apéguese a los fundamentos y concéntrese en el mensaje, no en la voz. Y esta cita, estas frases me surgieron en un momento también reflexionando sobre dónde había llegado mi vida. Y yo en ningún momento buscaba, por así decir, ser un ejemplo para nadie, sino me refiero que eso no fue en ningún momento una intención. Sin embargo, cuando decidí abrir un box y me convertí en un entrenador y empecé a entrenar a gente, al principio tampoco era tan consciente de ello, pero relativamente rápido sí que me di cuenta de que de las personas a las que yo estaba entrenando, igual que yo hacía con mis propios entrenadores o la gente que tenía cerca en el deporte, se convirtiesen en ejemplos y yo seguía sus pautas y seguía lo que ellos decían y la forma de que ellos tenían de pensar. Y en un momento dado me cagué, o sea, me vine un poco el nervio de decir, hay personas que están escuchándote, aunque tú no buscabas ser escuchado, digamos, de forma consciente por lo menos, o presente. Entonces, esta reflexión pues vino de eso, de que no puedo guardarme todo y quedarme en mi cueva y hacer solo lo mío como había hecho durante mucho tiempo, ¿no? Porque al final yo tenía conocimientos, tenía capacidades de que podía ayudar a personas y que cuando tú ya eres consciente de ello, está en tu responsabilidad hacer algo con ello. Y a partir de ese momento, pues empecé a demostrar más, a comunicarme más, a preocuparme por cómo me estaba comunicando, qué palabras utilizaba, qué entonamiento utilizaba, que algo para mí que en español me resultaba bastante difícil en aquel momento. Y esto también era un pequeño recordatorio para mí mismo, decir que lo importante es el mensaje, no quién lo está diciendo. Y muchas veces pues sigo con ese dilema, ¿no? De que gente me tiene en referencia, gente como tú, Pedro, acabas de decir que me tienes a mí en ciertas referencias según qué momentos vives y Gracias. aunque pues muchas gracias, aunque me honra, ¿no? Eso, digamos que también lo que quiero ser es el mejor ejemplo, pero sin pensar que soy más de lo que realmente soy. Y eso para mí es un recordatorio de eso, de que es importante el mensaje, es importante que eso llegue y tienes que hacer dentro de tu capacidad, de tu medida para que llegue, pero que lo importante es el mensaje, sino no la voz quien lo dice. Y eso es lo que surge en esta cita. Y aquí sí que quiero repetir algo que es muy claro, ¿no? Es no en la voz. Y es que
hemos entendido que lo más importante es el mensaje, pero a veces la voz es muy confusa porque cuando digo voz quiero decir el aspecto, ¿no? Un poco el canal de comunicación. Vemos a personas que tienen mucha influencia, muchos seguidores, mucho lo que sea, y a lo mejor el mensaje no es todo lo bueno que podía ser, y vemos a personas que tienen muy, muy poca influencia y están siendo muy congruentes y transmiten un mensaje muy fuerte, ¿no? Y a veces creo que nuestros sesgos cognitivos, nuestra cabeza, nos hace pensar que si mucha gente lo ha validado antes es porque es bueno y no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, vamos a intentar ser un poquito más críticos y seguir un poco el mensaje. Y es, fíjate en los fundamentos, concéntrate en el mensaje, independientemente de la voz que lo comparta. Total. Albert, has dejado una píldora que tengo mucha curiosidad y estuve leyendo, y es, he llegado a los momentos más lúcidos de mi vida a través del agotamiento físico y emocional. Busco estas oportunidades regularmente. Sí, esto pues nos llega, o sea, me llegó a mí pensando en lo que han sido varias experiencias, ¿no? En cuanto a cuándo me he sentido más vivo, cuándo me he conocido a mí mismo más o he llegado a un entendimiento de quién soy yo muy profundo. Am, y también lo que es algo en parte de cómo gestionar lo que todos estamos luchando cada día, que es qué propósito tengo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo aquí, básicamente? Los problemas existenciales. Y esos momentos han venido en lo que es agotamientos físicos brutales, tanto lo que es competiciones de CrossFit, antes cuando competía en atletismo también, e incluso diría momentos de muchísima tensión jugando a fútbol. Lo que compartí contigo en otro podcast de Motion Me, que era sobre el Kokoro, que es un entrenamiento de las fuerzas especiales de los SEALs de Estados Unidos. Todos esos momentos me han traído mucha lucidez en el decir de que, o sea, la sensación, si os podéis imaginar, de que nada más importa, sino lo que es la próxima decisión que tomas. Y esa decisión podía ser algo físico, como el próximo pensamiento que tengas. Eso va a decidir mucho y va a decir mucho de ti. Y esos momentos me han traído mucha claridad, ¿no? Mucha claridad en cuanto a cómo he estado viviendo mi vida y en la dirección en la que yo quiero que vaya. Y a veces ha sido para bien, es decir, que te das cuenta de que hay cosas que has hecho bien, y muchísimas veces han sido cosas que dices, esto lo estoy haciendo mal, o que llevo tiempo haciendo esto mal. Entonces, lo de buscar esas oportunidades, porque lo veo como oportunidades, aparte de experiencias, constante exprimirte, lo que es constantemente exprimirte en lo que a ti te apasiona, más que nada. En mi caso es el deporte, también es lo que es el mundo de mis proyectos y cosas que hago a nivel personal. También es en mi pareja, ¿no? En lo que es profundizar con ella lo máximo posible. Entonces, todas esas cosas y todos esos momentos de intentar llegar a esos límites, no lo veo como extremos malos, sino precisamente lo opuesto, oportunidades para conocerte mejor y moverte en la dirección en la que todos queremos llegar, que es ser lo más feliz y lo más realizado o realizada posible. He de decirte, tío, que los momentos en los que he desarrollado más sufrimiento de mi vida han sido los que más me han permitido saber qué era lo realmente importante. Cuando yo Sí, sí. estaba con la bolsa, cuando me daba por un tubo y no tenía ninguna fecha de salir de todo eso, me di cuenta de que lo realmente importante no era material, pero aún estando bien, es decir, y era que muchas personas, o pocas, pero que las personas que fueran,
se acercaran a ti solo por lo que tú les hacías transmitir, no por lo que tú tienes ni por nada, sino por lo que transmites, por la esencia. Y eso es súper reconfortante. Así que de verdad, siguiendo un poco con el mensaje de antes, busca un mensaje de céntrate en lo importante, en lo que perdura siempre, y lo que perdura no es más que cómo haces sentir a la gente. Mm, Y que eso no depende de nada material, depende de durante un tiempo determinado ser muy congruente a una filosofía de vida. Y, y que sepas que igual que tardas mucho en construirlo, se destruye en un momento. Por tanto, no decaigas nunca, porque te puedes permitir momentos de bajón, momentos en los que estés mal, momentos que no te sientas bien, momentos que no tengas fuerza de seguir, ok, y te lo puedes permitir, no hay ningún problema, pero no dejes de hacerlo. No tires eso por la borda, por un momento de ira, por un momento de decepción, por un momento de falta de fuerza. Porque llegará un momento en el que necesites apoyo de otras personas y si has hecho los deberes, esas personas estarán. Y si no, estarás con la conciencia tranquila. totalmente. Me acuerdo precisamente de esa época en la que comentas y sé lo duro que fue para ti. Y creo que por muy mala suerte, ¿no? Podemos llamar esos momentos, am, creces, como decimos antes, y te da mucha claridad. Lo que pasa cuando estás malo, y creo que todo el mundo puede empatizar con esto, es que si tú tienes una gripe o te caes malo o mala, lo único que te importa en ese momento es ponerte bien. O sea, te da igual que si levantas X o que si no sé quién te gusta más o que te ha respondido a no sé qué mensaje, lo único que quieres es ponerte bien. Y esa claridad es exactamente de lo que hablo cuando hablo de estos momentos que tanto yo he vivido en mi caso y en el ejemplo que has puesto tú, Pedro, que solo me lo puedo imaginar, no he tenido esa experiencia personalmente, pero esa claridad, ese objetivo, ese punto tan nítido que vemos, viene de esos momentos y por eso, dentro de lo razonable, pues lo busco a menudo. Dentro de lo razonable. Bueno, Albert, para despedirnos de este rato que hemos pasado, que hemos estado pues casi 3 horas, porque antes de abrir los micros hemos hablado también un poquito, me gustaría que cerraras esto con una cita. Sí, esta cita es la que creo que la que más me gusta, es la que guía mi vida. Y digamos que lo desarrollé a base que no es realmente mía, de que es de mi abuelo. Mi abuelo tiene 96 años, es un crack, y vive esto. O sea, es la persona que vive esto y que me lo ha enseñado a mí, la que yo intento con todas mis fuerzas todos los días hacer con mi vida. Y es, deja a cada persona y lugar mejor de lo que lo encontraste. Algo muy sencillo. Creo que ha habido mm, digamos, interpretaciones de esto a mucho largo de la historia. Am, pero esto es tan simple y es tan importante de que si yo pienso firmemente de que si todo el mundo actuase con esto de frente todos los días, no tendríamos ni el 99% de los problemas que realmente tenemos. Esto es tanto nuestros entornos, donde vivimos, las personas que nos rodean. Si tú encuentras algo en un estado y tú te esfuerzas para dejarlo en un mejor estado de lo que lo has encontrado, y creo que ese mejor estado no es subjetivo, o sea, no creo que lo sea, creo que es algo realmente fácil de entender a nivel de cada uno. Am, pues el mundo sería un sitio maravilloso para vivir y aunque ya lo es para nosotros o para mí por lo menos, lo mucho mejor que podría ser si actuásemos así. Y los ejemplos en este caso con mi abuelo, fue la primera persona y no sé si se lo inventó, pero
fue la primera persona que yo vi que, dada igual dónde estaba o con quién estaba o en el lugar que estuviese, recogía basuras de otros. O sea, recogía las basuras de otros. Y me acuerdo muy de pequeño, a lo mejor salías del coche en el parking del supermercado, típico allí de Estados Unidos, y él recogía la bolsa de patatas fritas de alguien que había tirado por la ventana o lo que sea. Y yo le preguntaba, ¿por qué lo recoges si no lo has tirado tú? Y dijo, bueno, yo también compro aquí y me gusta aparcar en un sitio limpio. Y eso como lo puedo extrapolar a tantos ejemplos y tantas cosas, que es un acto muy, muy, muy sencillo. Y muchas veces no lo hacemos porque no es mi problema, no lo hice yo, tal. Pero bueno, debo de confesar de que con esto yo peco mucho de ello y debería hacerlo más, pero creo que es esencial para mí y para todos si queremos un mundo en el que es bien para vivir. Yo esto lo hablé contigo en un episodio que grabamos, me lo contaste y te aseguro que es algo que ha cambiado mi vida, tío. Intento algo que antes no hacía y era, hey, que yo no haya tirado esto no significa que yo no lo pueda recoger. Tengo dos brazos, así que vamos a por ello. Y desde aquí, tío, pues creo que agradecerte por todo lo que me aportas y por todo lo que me enseñas, con hechos. No, igualmente, Pedro, tío. Creo que eres una referente para muchos de nosotros, yo me incluyo, aunque hoy se ha concentrado la conversación un poco en mí o en lo que yo, las citas que he escogido yo. Creo que lo que aportas a la comunidad en este sentido y con tu ejemplo, pues es nada más que agradecer y de mencionar de agradecer en el sentido de que no solo enseñar, sino mostrar con ejemplo. Bueno, pues gracias a todos por estar hasta aquí y hasta la próxima. Adiós.